buenas tardes, hermanos y amigos. Les saludo con la paz de Cristo. Quinceava Iglesia de la Fe en Cristo Jesús. Es una alegría llegar a ustedes para compartir la reflexión de esta tarde sobre el tema muy necesario e indispensable para cada uno de nosotros y nuestros amigos, que entendamos y comprendamos algunos de los beneficios del bautismo. Yo pregunto, ¿a quién de nosotros nos ha pasado por la mente si nos conviene, nos convendría o qué beneficio podemos obtener a través del bautismo? Por eso es algo que debe de ser bajo conciencia de cada uno de nosotros, porque mucho hemos escuchado de ello. Algunos hemos dicho, es que a mí ya de pequeño me bautizaron, y bueno, en el entendimiento en que en el Espíritu Dios nos ha llamado para salvación, debemos de comprender en esta tarde, a la luz de la Escritura, algunos beneficios del por qué tú o yo debemos ser bautizados. Dice el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 4, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta parte de la Escritura que el apóstol San Pablo citó a los romanos les hace ver que a través del bautismo es que somos muertos a nuestra antigua manera de vivir. Nuestros pecados también son perdonados, pero sobresale la resurrección a una nueva vida. Debes de saber, amigo, que me escuchas, porque así en nosotros nos fue revelado en un momento dado, que el bautismo es algo que nos trae a nueva vida espiritualmente hablando. Cuando hablamos del bautismo debemos entender algo muy sencillo. El bautismo en su raíz etimológica griega significa sumergidos, ser sumergidos, sumergir en agua. Cuando hablamos del bautismo, el bautismo que la Biblia habla, el bautismo mencionado en la Escritura es un bautismo que es por inmersión en agua. Para ello, mi amigo y mi hermano que me escuchas, comprendiendo que el bautismo hecho en esta forma también tiene un simbolismo que aparejado de la Escritura que acabo de citar, el ser bautizado sumergido en agua representa la muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. Por eso debe de ser por inmersión, sumergidos en agua. Por esto también quiero recordarte, mi hermano y mi amigo que me escuchas, que cuando una persona está decidida a dejar atrás su vida de pecado, está cansada de su manera de vivir, está harta de la situación que lo ha venido sumiendo día a día, debe de tomar en su vida una determinación de dejar atrás la vida pasada y renacer una nueva vida. Y eso es solamente a través de Cristo Jesús. Por eso el que decide dejar el pecado, el que decide dar la espalda al pecado, el que decide reconciliarse con Dios, ese debe de tomar una decisión de ser bautizado en agua para el perdón de los pecados. Citando esto, esa es una de las primeras cosas que debemos de entender como un gran beneficio del bautismo. El pecado es lo que nos separa de Dios, el pecado es lo que nos metió en problemas con el Señor, el pecado es lo que nos alejó de su presencia, y a través del bautismo el primer beneficio poderoso que recibimos es que somos lavados de nuestros pecados, somos limpiados del pecado a través del bautismo. Eso no es el agua, es el simbolismo del acto de fe que hacemos al sumergirnos en el agua en el bautismo. Por ello, el libro de Colosenses, el apóstol San Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, Colosenses 2, versículos 12 y 13, dice: sepultados con Él en el bautismo. Dice: en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y cuando la Escritura dice que a través en Cristo todos nuestros pecados son perdonados, el todo es hablar de todo,
Por lo tanto, no hay un solo pecado generacional que vengamos arrastrando, el cual a través del bautismo en agua no pueda ser perdonado. Pedro dijo también que el bautismo era para el perdón de pecados en Hechos 2:38. Dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Por lo tanto, el perdón o el lavamiento de tus pecados a través del bautismo es un gran y principal beneficio que tú obtienes al ser bautizado. Por otro lado, en segundo término, el bautismo te hace pertenecer a una nueva familia en Cristo. ¿Por qué? Porque sin el bautismo no eres hijo de Dios, eres creación solamente de Dios. En San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, dice la Escritura, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todo el que le recibió, al que cree en su nombre, le dio el derecho legal, la potestad de ser hecho hijo de Dios. No te puedes quedar solamente como creación de Dios, como cualquiera de las cosas materiales que existen. Debes de convertirte en un hijo de Dios. Y eso, según el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, el bautismo al aceptarlo en el nombre de Jesús, te hace también hijo de Dios. Por último punto, el bautismo es para salvación. Marcos 16, en el capítulo 16 de Marcos, versículo 16, habla de el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces el bautismo, aparte de creer, va de la mano el bautizo necesariamente, porque no te puedes quedar solamente como un creyente. Todos podemos creer en Dios, pero si no nos bautizamos, entonces no estamos entregando nuestra vida, no estamos aceptando su sacrificio y no estamos dispuestos a ser sepultados y muertos al viejo hombre pecador, ese de corazón engañoso, para ser transformados en una nueva criatura. No podemos quedarnos solamente creyendo, según San Marcos. Por ello es que hoy cita San Juan 3, capítulo 3, versículo del 3 al 5 también. Le dice Jesús a Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, el bautismo es para salvación, lo afirma San Juan y lo afirma San Marcos. A través entonces, cerrando esta pequeña reflexión de estudio celular, quiero decirte que a través del bautismo es como obtenemos los más grandes beneficios hacia nuestra vida, porque a través del bautismo, espiritualmente hablando, pertenecemos a una nueva familia en Cristo como un pueblo adquirido por Dios al aceptar al Señor y ser convertidos en sus hijos. Aparte, a través del bautismo entonces seremos salvos y para ese día en la venida del Señor poder como su iglesia, como sus hijos, como los suyos, ser levantados en gloria. Gracias a Dios por tu vida y porque has escuchado este mensaje, porque a través de este proceso de células, a través de este proceso de estudios, de estas reuniones y de esto que hacemos a través de este medio, paso a paso vas creciendo en este proceso, paso a paso vas recibiendo la revelación de Dios para salvación y vida eterna y la transformación a una nueva criatura. Felicidades por escuchar este mensaje y a través del grupo de WhatsApp para ustedes hermanos y ustedes amigos estaré al pendiente para alguna duda, alguna pregunta y estaremos en contacto y dando seguimiento miércoles tras miércoles, estudio tras estudios a este proceso. Te felicito y el mayor deseo de mi corazón es que Dios te bendiga.